laguntzen plan estrategiko de subvenciones, gai hau, udal administrazioko batzorde informatiboan ikusi zen, este tema se trató en la Comisión Informativa de la Administración Municipal. Gaur aurkezten dugun diru laguntzen plan estrategikoa, aurreko hilabetean ere aurkeztu genuen, baina ez zuen eta erabakikorrean sartu. Agintaldi honetan, 2011-gatik hona, ekitaldi progresio bat egin dugu gobernu taldeak diru laguntzak gauzatzen joateko helburuz. Udelak ematen dituen diru laguntzen tramitazioak, legediak eta araudiak eskatzen dituen betebehar guztiak bete ditzan, udalaren barruko tramitazio bera ere arrasteko eta diru laguntzen onuradun diren soplelako eta soplatik kanpoko elkarteentzat eta pertsonentzat era errazagoa egiten. Eta diru laguntza horiek ahalik eta eraginkorrenak izan daitezen, izan da udal gobernuaren helburua. 2012 urtetik hona, diru laguntzen panorama orokorra nahiko aldatu da. 2011 urtean iritsi ginenean bi elkartek zaukaten hitzarmena eta udalerriko diru laguntza guztiak 3 ataletan banatzen ziren. Egun, herriko elkartek 14-16 hitzarmen bera dute eta deialdiak bai irekiak eta bai deialdiak asko zabalagoak eta espezifikoagoak dira. Hori dela eta aurrekontuaren egokitzapena egin dugu, lehiaketarik egonez diren diru laguntzetan aurrekontuak nominatiboki ere jarri ditugu eta elkartekin hartu emana izan dugu diru laguntzen behar zituzten tramitazio guztiak, arauak, epeak eta denak azaltzeko. Eta azkenik legeak eskatzen duen bete-betan horietako bat, udalak bere diru laguntzen plan estrategikoa onartzea litzateke. La aprobación del plan estratégico de subvenciones es una exigencia de la Ley General de Subvenciones. En nuestro entorno, en Vizcaya, y en general en la comunidad autónoma, la inmensa mayoría de los ayuntamientos no tienen aprobado un plan estratégico de subvenciones. Seguramente porque vienen entendiendo que el presupuesto general del ayuntamiento, al establecer y recoger las partidas presupuestarias destinadas a subvenciones, es en sí mismo un plan estratégico de subvenciones. Sin embargo, desde la jurisprudencia se apunta a que con independencia de lo que el presupuesto municipal establezca, el Pleno debe aprobar el plan estratégico de subvenciones. En el caso de Sopela, para completar la acción de mejora del procedimiento de tramitación y concesión de subvenciones que he explicado al inicio, en el que se han ido cometiendo diversos protocolos, es una cuestión correspondiente a la urgencia e importancia que tenía. Tenemos para aprobar en el Pleno el plan estratégico de subvenciones. En ese plan, los diferentes ámbitos serían euskera kultura hezkuntza, kirola, emakumea, lankidetza, nagusiak eta gizarte ekintza, eta gero gongo ziren hainbat hitzarmen. Zipiriñez, Irrimarra, Aitzu, Beraga, Pinatxuri, Mus, Irubi, Urko, Elordi Fundazioa, eta bar. Eta bukatzeko planak urtebeteko 2015-erako izango da, baina aldi berean aldaketarik egon ezean prorrogatuko egingo da. Halaber, arlo bakoitzak jasotzen diren kredituen aldaketa aurrekontuaren bidez egingo dela zehazten da. Hau salduta, ¿verdad? ¿Teresa? Nosotros consideramos que el plan estratégico de subvenciones a estas alturas de legislatura, por el mismo momento de antes, a menos de un mes de las siguientes de las elecciones municipales, le corresponde a la próxima corporación y no debemos comprometer la gestión desde esta corporación. No sé. Gure iritzia ere berdina da, hau da, hilabeteka piku gelditzen zaigu guri udalean, hau zer estrategikoa da, bere izenak esaten duen modun, hurrengo korporazioa ziurrenik honakoaz pizkat ezberdina izango da, indar errepartu ezberdina izango da, beraz, uste dugu honena dela korporazio berriak hartzea, bere legealdian egongo diren proiektu estrategikoen inguruko erabakiak. Bueno, afirmar que este plan estratégico compromete a corporaciones futuras es o bien querer buscar una excusa que no se tiene o bien no es capaz de entender una palabra de lo que se pone o bien no haberse leído lo que establece la disposición adicional.
El plan estratégico tendría una vigencia del 2015 y puede ser modificado en el futuro, en este ejercicio o en los siguientes. Las cuantías de los diferentes ámbitos se podrían modificar a través del presupuesto. Y los ajustes de la clasificación de las partidas también se harán a través del presupuesto, por lo cual no sé dónde veo esa afirmación de que puede comprometer. ¿En qué resultan atadas las siguientes corporaciones? En este sentido, si se va a comprometer a futuras corporaciones, nunca podría aprobar su plan estratégico de subvenciones. Es más, lo que estáis diciendo es que debe incumplirse la Ley General de Subvenciones porque compromete a corporaciones futuras. Lo triste es que en un mes no ha sido capaz de plantear ninguna divergencia ni ninguna aportación respecto al contenido plan, lo que no es una novedad ya que se presentó en el mes anterior. Y este plan que se presenta hoy no es un problema que vuestro grupo tiene, o que vuestros grupos tienen, es otro que no te apetece decir porque no es de recibo. La actitud que tienen vuestros dos grupos respecto al plan de subvenciones y hay muchas otras en el municipio. ¿Verdad? Alain, no es cierto que ellos han hecho aportaciones, este grupo ha hecho aportaciones. Opciones. O aportaciones, objeciones, lo que hemos considerado, las hemos hecho y por escrito. O sea que no puedes decir que no hemos hecho ninguna aportación. Y en cuanto a que cualquier plan compromete a la siguiente corporación, no es lo mismo aprobar un plan a un mes de las elecciones que aprobarlo después de las elecciones, que la siguiente corporación tiene una legislatura durante 4 años para desarrollar, modificar y hacer lo que quiera en el plan de subvenciones. No es lo mismo, no compromete igual a la misma corporación que a corporaciones divididas que no sabemos cuál va a ser su composición, que dependerá del voto legítimo de los ciudadanos. No es lo mismo. ¿Verdad? Bueno, ahora yo no sé, pretender que sea un plan estratégico y decir que no compromete a la siguiente corporación que va a entrar dentro de mes y medio, me parece que es fantasía pura y dura. Habría que haberte oído si nosotros hacemos este mismo ejercicio hace 4 años. Sobre lo de leer o no leer, nosotros nos leemos casi todo. Lo que no sé si tú tienes tu propio programa, porque mira, en el punto 3, dentro de Sopela de todos y todas, en tu programa para esta legislatura ponías, por ejemplo, cosas como gestión directa de los servicios e instalaciones municipales y paulatina recuperación de la gestión de los ya privatizados. Te lo digo porque hemos tenido, de tener hasta aquí una discusión con la gestión de las instalaciones deportivas municipales, con lo cual te agradezco que me animes a leer, es muy positivo, pero primero hazlo tú. Bueno, comentaba Teresa que sí es cierto que has hecho una aportación, pero no has planteado ninguna divergencia ni ninguna aportación respecto al contenido de dicho el plan, has hecho una afirmación, es cierto. Y que compromete, todo compromete, todo lo que hacemos en el pleno compromete. Un plan estratégico tiene una vigencia del 2015, se puede modificar los ajustes de la clasificación, las partidas, los modos, el propio plan. Otra cosa es que no se quiera. Pero no compromete nada, porque todo lo que se hace en este municipio compromete. Por lo cual, lo que os he dicho, no es un problema que vuestro grupo tiene, es otro que no le apetece decir, o es una actitud. Honekin bozkatzera joko dugu. 14. puntuaren aldeko bozkak, kontrako bozkak. Por lo tanto, este asunto no queda aprobado, pero